de Río Cuarto presenta su nuevo centro de expendio y recarga de tarjeta. Para su mejor atención, comodidad y rapidez, lo esperamos en 25 de mayo 259, de lunes a lunes, en horario corrido de 6 a 21 horas. Seguimos andando, seguimos creciendo, porque somos una empresa al servicio de la gente. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Una universidad con compromiso social y voz pública. Pensá en tu universidad. Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Necesita asesoramiento legal? Necesita un abogado. Que nadie se lo imponga. Es un mensaje del Colegio de Abogados de Río Cuarto. Elegir libremente su abogado es un derecho. Ejérzalo. No admita presiones. Colegio de Abogados de Río Cuarto. La Dirección General de Rentas te informa que hasta el 29 de julio tenés tiempo de abonar, con un plan accesible, las multas adeudadas de la Policía Caminera. Si ya venció el plazo voluntario de pago y tu multa está firme, podés cancelarla con una reducción del 50%, abonando de contado o hasta en 12 cuotas con plan de pago. También podés cancelar las multas vencidas no firmes, es decir, aquellas que todavía no tienen resolución del juzgado de faltas, con un descuento del 30% solamente de contado. Para regularizar tu estado, ingresá a www.rentasweb.gov.ar y descarga tu liquidación de deuda. Podés pagar en efectivo en bancos habilitados, Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express o bien abonar directamente por internet con pago electrónico RedLink o tarjetas de crédito. Cordobesa hasta en 6 cuotas sin interés, Naranja en Plan Z y Visa y Mastercard en un pago. Recordá que si abonás tus multas en término y de manera voluntaria, obtenés mayores beneficios. Ministerio de Finanzas, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros el docente universitario y economista Flavio Bucheri. Flavio, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, muy generosos. Bueno, segundo semestre en marcha, con algunas complicaciones, tal vez varias más de las que se imaginaban cuando arrancó este 2016, ¿no? Que se prometía que iba lentamente a ir mejorando la cosa. Está muy difícil la situación, ¿cómo la ves? Creo que hay dos cosas. Por un lado, todo gobierno nuevo aprende la gestión, más allá de que Macri ya venía de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, pero administrar el país tiene otra complejidad, con lo cual hay demoras en lo que implica tomar el control de una administración y hacerla caminar. Y en segundo lugar, la gravedad de los problemas que ha heredado el gobierno. En ese marco, creo que los dos aspectos se han en alguna medida confabulado o sincronizado para que nos encontremos con un segundo semestre que no está arrojando las proyecciones en materia de la performance que el gobierno pensaba de que se iban a dar en este momento del año. Con lo cual tenemos un contexto de mucha inflación, todavía más alta de lo que el gobierno esperaba. Este año vamos a estar terminando entre 35 y 40%, aun cuando se desacelere en el segundo semestre. La economía cayendo entre 1 y 1,5%, esto es lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, y va un poco en línea con algunas proyecciones privadas. Y el gran dilema es, bueno, cómo va a terminar el año en materia de déficit fiscal, en donde el aval que le ha dado la justicia a los amparos presentados contra el tarifazo genera un signo de interrogante muy grande con respecto a cuál va a ser la poda de subsidios que va a terminar consiguiendo el gobierno este año. Con lo cual, eso en alguna medida es una variable que termina resumiendo el resto de los problemas de la economía y que en alguna medida va a estar frenando la reactivación que el gobierno esperaba ya para esta época del año. Claro. El gobierno parecía tenerla muy clara en la cuestión económica antes de arrancar. ¿Qué falló? ¿La política? ¿La forma de implementarlo? ¿La comunicación? Yo creo que hay problemas, la manera de hacer política. Macri no cree mucho en la política como una herramienta que articula la interacción con el resto de los sectores económicos, tiene una visión más empresarial y eso implica bajar línea.
Pero para bajar línea vos tenés que tener un control muy claro de la situación. Creo que el gobierno se ha equivocado, por un lado, en comunicar la herencia que recibió. Esto es pensando de que si se comunicaba mucho y se iba a generar mucho resquemor y por ende se iba a frenar la llegada de capitales y los planes de inversión empresarial en el país. Y en segundo lugar, a la par de eso se suma que el gobierno, no ha seguido los cánones tradicionales para, entre otras cosas, actualizar lo que era el cuadro tarifario. Que eso tiene una gran complejidad porque hay precios para todos los gustos y para todos los colores y las tarifas varían mucho, tremendamente mucho, por segmento económico, por ubicación geográfica, por consumo, con lo cual esa es una de las grandes bombas de tiempo que el gobierno todavía no ha desactivado y eso obviamente le va a insumir un gran esfuerzo en lo que queda del año y en la proyección que el gobierno hace para el año que viene. Es decir, este ajuste que el gobierno preveía es un ajuste parcial, desde el punto de vista de que el gobierno debe reducir fuertemente los subsidios para intentar bajar el déficit fiscal, que es muy, muy importante. Con lo cual, si el gobierno piensa a la finalización de su mandato en el año 2019 llegar con déficit cero, debe, entre otras cosas, corregir el problema de los subsidios. Y eso es muy difícil por todas las variables que entran a la hora de lo que paga cada uno de nosotros. Entran las cuestiones de ingresos, cuestiones de ubicación geográfica, cuestiones de privilegios o cuestiones de favorecer a ciertos sectores socioeconómicos que están perjudicados, con lo cual meter todo eso dentro de una bolsa es tremendamente complicado. En el primer semestre claramente los salarios han perdido la carrera por lejos contra la inflación. En el segundo semestre hay algunos que se animan a decir que a lo mejor la puedan ganar ahí, muy cerquita. ¿Es posible esto, pensar? Mira, depende de un montón de factores. El mundo no está acompañando, Brasil está muy, muy complicado. Yo creo que en alguna medida, cuanto más rápido sea la recuperación de Argentina, más rápido se van a poder, o digamos, más flexibilidad van a tener los salarios para tener una nueva ronda de incrementos. Ahora, esto de vuelta es un saneamiento que se venía postergando. La suba de tarifas conspira o atenta contra el mantenimiento de un salario real estable. Ahora, estábamos pagando muy poco por los servicios que nosotros consumíamos y en alguna medida esa situación hay que sincerarla. Es decir, Argentina tuvo durante los últimos años una suba de salarios reales que no era compatible con lo que es la trayectoria económica del país. Bueno, y hoy en día eso lo estamos pagando. Es decir, Argentina debe recuperar un contexto en donde pueda asegurar energía relativamente barata a largo plazo. Y hoy en día, digamos, no lo tenemos. Entonces, hay una merma de salario real que se está produciendo, que se está reacomodando de la mano de lo que es el sinceramiento de precios en toda la economía. Es decir, hay consumidores en Buenos Aires, clase media alta, que estaban pagando por un consumo promedio 90 pesos por mes del uso de gas. Y eso es un regalo. Eso debe sincerarse. Si ustedes me dicen, ¿eso es reducción de salario real? Y sí, es reducción de salario real. Pero si no lo haces ahora, el costo a futuro va a ser mucho, mucho más grande. Con lo cual, hay que llevar, digamos, un reordenamiento de la economía que permita que el crecimiento del salario real esté más atado a la productividad, esté más atado al esfuerzo, esté más atado al crecimiento, ante lo que es el otorgamiento de prebendas. Pagar 90 pesos por el consumo de la luz o del gas, eso es gasto público. Y eso obviamente que alguien lo tiene que pagar y por ende creo que eso se está sincerando a largo plazo. También es cierto eso que marcaba recién, ¿no? Hay grandes brechas geográficas con respecto a esas tarifas. Lo que pagaba eso, Capital sí, con lo que pagaba Córdoba no tiene nada eso que ver. Creo que ha sido un gran error del gobierno. El gobierno no ha comunicado, en alguna medida, digamos, tratando de tener un contramodelo a lo que fue el kirchnerismo, es decir, bajar la comunicación porque eso en alguna medida terminó siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque después todo el mundo comenzó a observar de que el relato que el gobierno daba no se condecía con la realidad, con lo cual tantas cadenas nacionales, tanta comunicación terminó en alguna medida, entre otros aspectos, volcando el voto a favor de Macri. Ahora, yo creo que el gobierno tendría que haber comunicado y haber seguido los canales que establecen los propios marcos regulatorios para poder establecer tarifas adecuadas a largo plazo. Yo creo que el apuro por resolver el problema le generó este enorme costo político que el gobierno en alguna medida ha mitigado, por lo que los medios de comunicación enfocan. Es decir, los grandes medios de comunicación no están preocupados por el tarifazo, están preocupados por Cristina Fernández de Kirchner. Y esa situación
que trae mucha incertidumbre y mucha disputa en el seno del principal partido de la oposición, le ha permitido al gobierno en alguna medida mirar para el costado y sacarse... Ganar algo de tiempo. Ganar algo de tiempo. Ahora, creo que esto no va a durar por Claro. mucho tiempo. Es decir, el gobierno tiene que desandar esta madeja muy complicada para que la economía rápidamente comience a encaminarse, para que cuando lleguemos el año que viene a las elecciones de octubre, el gobierno pueda tener chances de mejorar la performance electoral del año pasado. Si el gobierno no logra eso, tiene los días contados desde el punto de vista de que va a tener muy poco margen para poder generar digamos, una transformación económica que le permita asegurar la reelección o imponer un candidato en el 2019. Más que está anticipando de que es probable de que no se presente, con lo cual va a necesitar el oficialismo tener un mejor resultado electoral para imponer un candidato que no sea Macri. ¿Por qué la inflación está por encima de lo que se esperaba? Teniendo en cuenta que el nivel de consumo ha caído, digamos que la presión, la demanda sobre los precios y sobre los bienes no es tan alta como era, precisamente por pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué no se ha logrado bajar el índice? Tenés cuestiones de expectativas, tenés cuestiones de corrección de tarifas que van a parar a los costos y tenés cuestiones en donde el gasto público todavía es muy elevado. Es decir, este año vamos a tener un incremento del déficit fiscal producto de la actualización de los pagos a los jubilados y producto de el pago de los juicios que tienen los jubilados. Es decir, estamos hablando de aproximadamente entre 70 y 100 mil millones de pesos al año en lo que es pago de juicios más actualización de jubilaciones. Con lo cual, eso te hace de que el gasto público sea o va a ser muy elevado, y bueno, los precios un poco están atados o están en alguna medida viendo cuál va a ser la performance, entre otras cosas, del gasto público y de las necesidades de emisión que va a tener el gobierno para poder financiar ese gasto público que está en crecimiento. Es decir, el gasto público este año va a ser mucho más alto de lo que era el año pasado. El año pasado tuvimos un gasto público de cerca del 45-48% del PBI, y este año vamos a terminar con cerca del 55%. Con lo cual, el gobierno recién cree que el año que viene van a estar dadas las condiciones para bajar el gasto en términos reales. Este año va a seguir siendo alto. Con lo cual, este año estamos hablando de que la emisión que va a tener el gobierno, aún controlada, va a ser importante, y eso va a generar una inflación en torno al 35 y 40%. ¿Hay alguna perspectiva de reactivación en este contexto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, digamos, por los aspectos que estamos viendo, todo el mundo está con mucha cautela. Entonces, el mundo está con problemas, Brasil está con problemas, Argentina tiene que sanear un montón de aspectos. La liquidez que hay en el mundo todavía no se ha reorientado a favor de Argentina. ¿Por qué? Porque la situación económica internacional se ha agravado como consecuencia de lo que nadie sabe que va a pasar en Europa con la salida de el Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, eso ha generado que todos los que eran los elementos que facilitarían la recuperación económica se estén dilatando. Con lo cual, lo más probable es que este año, en el cuarto trimestre del año, veamos alguna mejora relativa y todo descanse ya entre el primer y segundo semestre del año que viene. Flavio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por siempre por la invitación. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos en Entre Líneas.